Marcelo, un empresario exitoso, siempre ha vivido en función de su fortuna y apariencia. La imagen de poder y control era todo para él, y la vida se reducía a conquistas, tanto en los negocios como en las relaciones. En una de las muchas fiestas lujosas que asistía, sus amigos lo desafiaron a hacer algo inusual: casarse con una mujer que no se ajustara a los estándares que tanto valoraba, es decir, una mujer con sobrepeso. «Dudo que lo consigas», provocó Enrique, su viejo amigo y también socio de negocios. Marcelo rió despectivamente, pero pronto vio la oportunidad de alimentar su ego. Se acordó una apuesta millonaria: debía casarse con una mujer obesa que no encajara en su mundo y, para sus amigos, sería alguien que jamás consideraría como pareja por ser gorda y obesa. Así fue como Laura entró en su vida. A pesar de ser obesa y estar muy por encima del peso, Laura era una mujer de sonrisa amable y una personalidad cautivadora, pero sabía que su apariencia física muchas veces la exponía a los juicios de la sociedad. Había aprendido a lidiar con las miradas de desaprobación y los comentarios hirientes, protegiéndose con un corazón bondadoso y una actitud positiva. La vida no había sido fácil para ella, pero eso no disminuía su brillo, y en parte, fue ese brillo lo que llamó la atención de Marcelo. En una primera cita arreglada por amigos en común, Marcelo vio en Laura una oportunidad perfecta para ganar la apuesta y alimentar aún más su ego. No le importaba quién era realmente, para él, era solo un movimiento para exhibirse y ganar. Durante semanas, la cortejó, usando su encanto y palabras cuidadosamente elegidas, prometiendo un mundo de finales felices. Laura, aunque temerosa, terminó creyendo en la atención inesperada y aparentemente genuina de Marcelo. La propuesta de matrimonio llegó de forma sorprendente, y Laura, envuelta en la atención y las promesas, aceptó. El día de su boda, la ceremonia fue un espectáculo, y Marcelo se aseguró de que todo fuera exactamente como lo deseaba, una auténtica falsedad de sentimientos por su parte. Para él, todo era parte del juego, y la verdadera conquista sería la noche en que, después de la boda, demostraría a sus amigos que había cumplido su apuesta. Sin embargo, cuando la fiesta terminó y la pareja se fue a su nuevo hogar, Marcelo se dio cuenta de que algo dentro de él no estaba como había imaginado. Durante las semanas de convivencia forzada, pequeños gestos de Laura comenzaron a surgir en su memoria. En esa primera noche, mientras observaba a Laura despojarse del maquillaje y de los vestidos lujosos, Marcelo fue invadido por una inquietud. En lugar de sentirse victorioso, como esperaba, algo en la mirada de ella lo dejó vulnerable. No lo sabía aún, pero ese sería el comienzo de un viaje que cambiaría su vida para siempre. Tras su primera noche como marido y mujer, Laura se despertó temprano para preparar el desayuno. Quería hacerlo lo mejor posible, esperanzada de que ese matrimonio pudiera, de algún modo, ser el inicio de algo bueno. Sin embargo, al bajar a la cocina, fue recibida por Marcelo con una mirada fría y distante. Casi no la miró, porque tenía vergüenza de su cuerpo, absorto en el celular, sin prestarle atención a su cálido saludo. Sintiendo que era invisible, Laura trató de ocultar el dolor que comenzaba a infiltrarse en su corazón. No lograba entender el repentino cambio de comportamiento de Marcelo. Él, que antes parecía tan atento, ahora actuaba como si ella no existiera. «Buenos días. Hice tu café favorito», dijo ella, forzando un poco de entusiasmo. «Gracias, pero no tengo hambre», respondió Marcelo, casi sin levantar los ojos de la pantalla. Para él, Laura era solo una figura de montañas de grasa que se movía por la casa, sin importancia. Continuaba absorto en su rutina, como si el matrimonio fuera un mero contrato sin valor sentimental. Marcelo aún no sabía cómo lidiar con la incomodidad que Laura despertaba en él, así que prefería ignorarla. A medida que pasaban los días, Laura se daba cuenta de que el cariño que Marcelo había mostrado antes de la boda parecía haberse evaporado. Salía de casa temprano y regresaba tarde, evitaba el contacto visual y ignoraba todos los intentos de ella por acercarse. El corazón de Laura comenzaba a romperse lentamente, pero se negaba a creer que su matrimonio pudiera ser un error. Soñaba con una vida en la que pudiera ser amada y respetada, y ahora, la sensación de rechazo pesaba como una piedra. Marcelo, por su parte, se ahogaba en sus propios conflictos. Aunque había ganado la apuesta de sus amigos, intentaba convencerse de que su frialdad era un precio pequeño a pagar por la fortuna que recibiría.
Pero, en algunos momentos de silencio, recordaba los gestos de Laura, la manera sincera en que cuidaba cada detalle de la casa. Eso lo incomodaba de una forma que no sabía explicar. Una noche, Marcelo llegó a casa y encontró a Laura en la sala, esperándolo. Sus ojos estaban rojos, y parecía haber reunido finalmente el valor para hablar sobre lo que llevaba guardado. «Marcelo, ¿por qué me tratas así? ¿Qué hice para merecer este desprecio?», preguntó ella, con la voz quebrada por el dolor. Marcelo dudó. Parte de él quería confesar la verdad, pero el miedo a perder el control sobre la situación lo detuvo. «Laura, no sé de qué hablas». «Solo estoy ocupado», dijo, evasivo, tratando de evitar su mirada. Pero Laura no se rindió, y finalmente sus ojos se encontraron. En ese momento, Marcelo dejó de ver lo que parecía un montón de grasa frente a él y vio el sufrimiento reflejado en el rostro de Laura, una expresión de dolor tan profundo que le causó una incomodidad inexplicable. Ella lo amaba de verdad, pero él estaba decidido a mantener el muro que había erigido entre ellos. Esa noche, sola en su habitación, Laura lloró hasta quedarse dormida. Se sentía perdida, sin entender cómo alguien podía tratarla con tanto desprecio después de prometer amor. Con cada día que pasaba, su esperanza se desvanecía, y el sufrimiento se volvía insoportable. Aún no lo sabía, pero el peso de una verdad cruel estaba a punto de desmoronarse sobre ella, sacudiendo todo lo que creía. Los días continuaron pasando, y Laura se sentía cada vez más sola. La soledad la asfixiaba dentro de su propia casa, donde Marcelo se convertía en un extraño. Intentaba ocupar su tiempo manteniendo la casa en orden y buscando maneras de agradarle, pero nada parecía romper la barrera entre ellos. En una tarde lluviosa, mientras Marcelo estaba en el trabajo, Laura decidió organizar su oficina. Era uno de los pocos lugares de la casa que rara vez visitaba, ya que Marcelo siempre prefería mantener la puerta cerrada. Mientras organizaba algunos documentos, encontró, al fondo de un cajón, un sobre de papel grueso con la caligrafía de Enrique, el viejo amigo de Marcelo. Sin resistir, abrió el sobre y leyó su contenido. A medida que las palabras se revelaban, su corazón se aceleraba. Era una carta breve y directa, pero que aclaraba algo devastador. En esas líneas, Enrique felicitaba a Marcelo por cumplir la apuesta de casarse con una mujer gorda y obesa, y bromeaba sobre la cantidad de dinero que él ganaría ahora que se había casado con Laura. Laura se quedó paralizada, el papel temblando en sus manos. No era posible, su matrimonio, lo que ella creía que era el inicio de una nueva vida, no pasaba de ser una apuesta, un capricho cruel. Marcelo se había casado con ella solo para satisfacer un orgullo vano, sin el menor respeto o consideración por sus sentimientos. El mundo de Laura se desmoronó en ese instante. Las piezas comenzaron a encajar en su mente, la distancia de Marcelo, la frialdad, la falta de amor. Todo tenía sentido ahora, y el vacío que sentía se transformó en un dolor abrumador. Al escuchar el sonido de la puerta de entrada, Laura respiró hondo y se secó las lágrimas. Marcelo había llegado, y ahora conocía la verdad. Esa noche, cuando él entró a la sala, encontró a Laura de pie, sosteniendo la carta que revelaba su traición. «¿Qué es esto, Marcelo?», preguntó ella, con la voz temblorosa y llena de rencor. Marcelo sintió que la sangre se le helaba. Intentó desviar la mirada, pero sabía que no podía escapar más. «Laura, yo puedo explicar», balbuceó, sin poder ocultar su incomodidad. Ella lo miró, los ojos llenos de dolor y decepción. «¿Te casaste conmigo por una apuesta, Marcelo? ¿Por dinero? ¿Cómo tuviste el valor de hacerme esto?», cuestionó, con la voz quebrándose entre lágrimas. Marcelo no tenía respuesta. Se había convencido de que nunca tendría que enfrentar las consecuencias de su actitud, pero allí estaba Laura, destrozada y con el alma en pedazos por su culpa. Sin saber qué decir, permaneció en silencio, mientras el rostro de ella se cerraba en tristeza y resignación. «Nunca pensé que alguien pudiera ser tan cruel. Creí en ti, creí que podría tener un hogar, una familia, pero ahora me doy cuenta de que solo fui un juego para ti». Laura salió de la sala y se encerró en su habitación. La revelación había desgarrado lo poco que quedaba de su confianza y dignidad. El dolor era inmenso, pero, de alguna manera, sabía que necesitaba encontrar fuerzas para sobrevivir a todo esto.
Sabía que, a partir de ese día, nada sería como antes, y que el hombre que una vez pensó que amaba jamás podría darle la paz y el respeto que merecía. A partir de ese día, una atmósfera de frialdad y silencio invadió la casa. Laura pasaba los días evitando a Marcelo, confinada en su propio mundo de heridas y desilusiones. Apenas podía mirarlo sin sentir el amargo sabor de la traición. Marcelo, por su parte, comenzó a experimentar una culpa inesperada. Intentaba concentrarse en su trabajo y en sus amigos, pero una voz en su cabeza insistía en recordarle lo que había hecho. La imagen de Laura, sosteniendo la carta, con el rostro inundado de lágrimas, lo atormentaba en todos los momentos de silencio. Una noche, incapaz de soportar el peso de la culpa, Marcelo decidió intentar un gesto de reparación. Entró en la habitación de Laura, donde ella estaba sentada junto a la ventana, mirando la oscuridad afuera. Había un cansancio evidente en su rostro, como si el dolor le hubiera quitado cualquier fuerza para vivir. Laura, perdóname, comenzó él, con la voz dudosa. Sé que cometí un error terrible, que fui egoísta y cruel. Ella permaneció en silencio, pero lo miró, la mirada dura como piedra. Marcelo sabía que tendría que abrirse de manera sincera, algo que nunca había hecho antes. Me dejé llevar por una apuesta estúpida, pero ahora veo cuánto fui inconsciente e insensible. No mereces esto, y yo, realmente lo siento. Las palabras de Marcelo sonaron vacías para Laura. Ella lo observaba, tratando de entender cómo alguien podía actuar con tanto desdén, manipulando emociones y jugando con los sentimientos ajenos. Aún así, parte de ella, herida y agotada, esperaba una redención, algo que justificara, de alguna forma, el dolor que él había causado. ¿Perdón, Marcelo? ¿Crees que las palabras van a curar todo esto?, dijo ella, con la voz baja, pero llena de indignación. Creí en ti, soñé con un futuro. Y tú destruiste eso como si no tuviera importancia. Marcelo bajó la cabeza, incapaz de responder. Se sentía expuesto, vulnerable. Por primera vez, se daba cuenta de que había subestimado la profundidad de los sentimientos de Laura y la magnitud del daño que había causado. Si realmente sientes tanto, continuó Laura, demuéstralo. Demuestra que no eres ese hombre egoísta y frío. O entonces, déjame en paz de una vez. Se levantó, dejando a Marcelo solo, perdido en sus propios pensamientos. Esa exigencia de Laura lo impactó profundamente. Era como si una parte de su corazón, hasta entonces endurecido, hubiera sido finalmente confrontada. Sin embargo, sabía que no sería fácil recuperar su confianza. En los días siguientes, Marcelo comenzó a reflexionar sobre cómo podría probar su arrepentimiento. Para alguien como él, acostumbrado a manipular situaciones a su favor, admitir una falla era doloroso, pero, por primera vez, deseaba cambiar. Laura, por su parte, seguía sintiéndose en ruinas. No sabía si tendría fuerzas para darle una nueva oportunidad a Marcelo o siquiera para reconstruir su vida. Pero una cosa era cierta, aquella elección que él prometió hacer cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. Después de todo, ¿estaba realmente Marcelo dispuesto a demostrar su arrepentimiento? Los días pasaron con una tensión creciente entre Laura y Marcelo. Él, decidido a redimirse, comenzó a cambiar su actitud, intentando demostrar de todas las maneras que su arrepentimiento era sincero. Se esforzó en pequeños gestos, preparaba el desayuno, escuchaba a Laura con atención y hacía todo lo posible por complacerla, pero siempre respetando la distancia que ella había establecido. Laura observaba cada acción suya con desconfianza, sin permitir que sus barreras fueran quebradas. Aún sentía el dolor de la traición latiendo en su pecho, y no podía olvidar cómo la había humillado. Pero, al mismo tiempo, se sentía confusa. El hombre que ahora intentaba desesperadamente acercarse parecía diferente de aquel Marcelo arrogante que la había engañado. Una tarde, Laura encontró un regalo en su cama, un libro de poesías, con una dedicatoria de Marcelo. Él había escrito, con una letra cuidada, que estas palabras ayuden a curar las heridas que causé. Con toda sinceridad, Marcelo. Ella dudó, preguntándose si eso no era más que otro intento de apaciguar su propia culpa. Aún así, decidió abrir el libro y leer algunas líneas. Las palabras, llenas de significado y emoción,
tocaron algo en su corazón, como si fueran una pequeña chispa de esperanza que se negaba a desaparecer por completo. Esa noche, Marcelo la encontró en la sala, todavía con el libro en las manos. Se dio cuenta de que ella estaba pensativa, y su corazón se aceleró. Quería desesperadamente saber lo que Laura estaba pensando, pero al mismo tiempo temía la respuesta. Laura, comenzó él, con cautela, sé que un pedido de disculpas no es suficiente, pero realmente estoy intentando ser alguien mejor. Ella lo miró, su rostro indescifrable. Marcelo, las palabras son fáciles. Las acciones son las que importan. Aún es difícil para mí confiar en ti. Destruiste algo muy valioso, respondió ella, con la voz firme, pero sin la misma dureza de antes. Él asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que conquistar su perdón sería una tarea ardua y estaba dispuesto a demostrar, día tras día, que estaba cambiando. En los días siguientes, Marcelo no se rindió. Se volvió más presente, ofreciendo apoyo sin esperar nada a cambio. Cierta tarde, Laura lo encontró cuidando el jardín, con una mirada serena que nunca había visto antes. Al verlo en un momento tan simple y genuino, Laura comenzó a cuestionar si, tal vez, Marcelo realmente estaba cambiando. Pero la incertidumbre todavía la rodeaba, y la herida abierta en su corazón resistía a cerrarse. Aunque una chispa de esperanza comenzaba a surgir, Laura sabía que esa jornada apenas estaba comenzando y que, para reconquistarla, Marcelo tendría que enfrentarse no solo a su desconfianza, sino también a la de él mismo. El esfuerzo de Marcelo empezaba a despertar emociones conflictivas en Laura. Se había convertido en alguien más atento y presente, y los pequeños gestos y las palabras amables de él la alentaban. Aún así, Laura mantenía un escudo firme alrededor de su corazón, temerosa de abrirse nuevamente. En una tarde de otoño, Laura decidió salir sola a caminar por el parque. Necesitaba tiempo para organizar sus pensamientos y reflexionar sobre todo lo que había vivido en los últimos meses. Caminando entre las hojas doradas que cubrían el suelo, recordó su pasado, antes de conocer a Marcelo, cuando tenía sueños simples de un futuro feliz y seguro. Había depositado tanta confianza en aquel matrimonio y ahora sentía que había perdido el rumbo. Mientras Laura caminaba, su teléfono sonó. Era una amiga de la infancia que vivía en otra ciudad. Conversaron durante unos minutos, y antes de despedirse, la amiga mencionó casualmente la visita reciente de Enrique, el amigo de Marcelo, a la ciudad. Laura sintió una ola de ansiedad al oír su nombre, recordando el papel que Enrique había desempeñado en la terrible apuesta. Al volver a casa, todavía reflexionando sobre la conversación, encontró a Marcelo en el jardín. Él estaba de rodillas, plantando algunas flores que a ella le gustaban. La imagen de él allí, intentando crear algo hermoso, conmovió a Laura, pero no le impidió cuestionarlo. Marcelo, ¿qué te motivó realmente a hacer esa apuesta con Enrique? Él se detuvo, sorprendido por la pregunta directa. Sabía que tendría que enfrentar esa conversación algún día, pero no esperaba que fuera ahora. Fue egoísmo, orgullo. Estaba ciego por la idea de afirmarme, de mostrar algo a los demás, y eso hizo que perdiera completamente la noción de lo que es correcto o incorrecto, respondió, bajando la mirada. Laura, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó lentamente. ¿Y hoy? ¿Qué te motiva?, preguntó ella, con voz baja, pero firme. Marcelo levantó la cara y la miró intensamente, sabiendo que ese momento era decisivo. Cada palabra que dijera podría sellar el destino de su relación. Hoy, lo que me motiva es el arrepentimiento. El deseo de, tal vez, algún día, obtener tu perdón. Quiero arreglar lo que hice. Quiero que veas quién soy realmente, o al menos, quién estoy tratando de ser, respondió, su voz cargada de sinceridad. Laura sintió una mezcla de dolor y esperanza en sus palabras. Aún no sabía si él era digno de confianza, pero, por primera vez, percibió una fracción del hombre que Marcelo podría llegar a ser si continuaba en ese camino de cambio. Era una esperanza pequeña, casi insignificante, pero que podría ser el inicio de una transformación verdadera. Los días siguientes estuvieron marcados por una calma vacilante. Laura aún mantenía cierta distancia, pero su mirada ya no cargaba la misma dureza. Marcelo,
al percibir esta apertura, se dedicaba cada vez más a probar que estaba dispuesto a enfrentar el pasado para conseguir su perdón. Sin embargo, un nuevo sentimiento comenzaba a despertarse en él, el miedo de nunca lograr redimirse a sus ojos. Cierta mañana, mientras organizaba algunos objetos antiguos, Laura encontró una caja de cartas y fotografías. Eran recuerdos de momentos felices, una época en que ella creía en el amor y en la posibilidad de una vida plena al lado de Marcelo. El peso de lo que había perdido hizo que lágrimas brotaran de sus ojos. ¿Cómo habría sido su vida si no se hubiera involucrado con él? ¿Podría aún reconstruir su fe en el amor, incluso después de todo? Mientras Laura lidiaba con estas preguntas, Marcelo también vivía su propio conflicto. Una noche, conversando con su amigo Enrique, el responsable de alentarlo en la maldita apuesta, Marcelo finalmente se desahogó. Me pregunto todos los días cómo pude ser tan tonto. Fui irresponsable, y ahora, viendo lo que Laura ha sufrido, siento como si estuviera encadenado a un lastre de culpa, confesó, con la voz llena de arrepentimiento. Enrique, acostumbrado a la arrogancia de Marcelo, se sorprendió con el tono sincero de sus palabras. Intentó animarlo, diciendo que, eventualmente, Laura olvidaría, pero Marcelo sabía que no sería tan simple. Se dio cuenta de que el perdón que buscaba no era solo el de Laura, sino también el de sí mismo. Y tal vez esa fuera la batalla más difícil de todas. Esa noche, Marcelo regresó a casa y encontró a Laura observando las fotografías antiguas. Ella lo miró, con los ojos rojos de tanto llorar, y, por primera vez, pareció vulnerable ante él. Marcelo, cuando miro estas fotos, veo a una mujer que creía en ti, que creía en el amor. Pero ahora, todo lo que siento es la ausencia de lo que un día soñé, dijo ella, con la voz entrecortada. Marcelo sintió una profunda dolor al escuchar esas palabras. Sabía que había destruido sus sueños y, con eso, tal vez había destruido algo dentro de él también. Intentó acercarse, pero Laura se alejó, aún temerosa de hacerse daño otra vez. En ese instante, ambos se dieron cuenta de que estaban en un punto crítico, o aprenderían a lidiar con los escombros de esa relación, o tendrían que despedirse de los sueños que una vez compartieron. Laura comenzó a aislarse más, reflexionando sobre la vida que siempre había imaginado y los daños irreparables que la traición de Marcelo había causado. Sentía el peso de la desilusión como una cadena invisible, una herida abierta que parecía nunca sanar. En su corazón, el dolor y la desconfianza la mantenían distante, pero una parte de ella, aunque pequeña, cuestionaba si Marcelo podría realmente haber cambiado. Por su parte, Marcelo se daba cuenta de que sus intentos de reconquistar a Laura estaban lejos de tener efecto. Se esforzaba con pequeños gestos, pero aún veía las miradas de sufrimiento en su rostro, cargadas con el peso de lo que había hecho. Angustiado, buscó ayuda con un terapeuta, algo que nunca había imaginado hacer. En las sesiones, Marcelo comenzó a revisitar no solo los errores con Laura, sino toda su vida, sus inseguridades y su deseo incesante de probar algo a los demás. Se enfrentó a verdades dolorosas sobre sí mismo, comprendiendo que su arrogancia y vanidad habían sido máscaras para una inseguridad más profunda. Una tarde, tras una de esas sesiones, Marcelo encontró a Laura sentada en el jardín, con la expresión distante, perdida en pensamientos. Se acercó despacio, sin hacer ruido, y, tras unos minutos de silencio, habló. Laura, sé que las palabras no son suficientes. He destruido algo que nunca podré reconstruir como era antes. Pero quiero que sepas que estoy intentando, no solo por ti, sino para convertirme en alguien mejor, incluso si el perdón nunca llega. Ella lo miró, sorprendida por la vulnerabilidad en su voz. Por primera vez, Laura sintió que Marcelo se estaba transformando, y no solo intentando apaciguar su propia culpa. Sin embargo, el miedo aún la impedía bajar sus defensas. Marcelo, una parte de mí desea creer en ti. Pero, al mismo tiempo, otra parte aún recuerda el dolor que sentí, que siento hasta hoy. No es fácil, dijo, con la voz suave pero cargada de tristeza. Él asintió, respetando su tiempo. Decidido a mostrar que sus intenciones eran verdaderas, Marcelo optó por dar espacio a Laura, permitiendo que ella decidiera cuándo, y si, estaría lista para abrir su corazón nuevamente. Sabía que el camino sería largo y el destino incierto, pero aceptó que su redención solo sería posible si continuaba cambiando, sin esperar una recompensa inmediata.
A medida que pasaban los días, el silencio entre ellos parecía menos frío y distante. Había algo nuevo, una posibilidad tímida de reconciliación, que aún necesitaba paciencia y valentía para ser explorada. Los días se convirtieron en semanas, y el ambiente entre Laura y Marcelo comenzó a modificarse lentamente. Las conversaciones que antes eran raras y llenas de tensiones comenzaron a fluir con más naturalidad. Aunque los fantasmas del pasado aún atormentaban a ambos, había un espacio creciente para un nuevo comienzo, incluso si no sabían cómo podría suceder. Laura decidió visitar a una antigua amiga, Luisa, que había sido su confidente en momentos difíciles. Durante la visita, conversaron sobre la vida, las relaciones y, por supuesto, sobre Marcelo. Luisa escuchó atentamente, brindándole apoyo y consejos, y permitiéndole expresar sus sentimientos sin miedo al juicio. No sé si soy capaz de perdonarlo, se desahogó Laura mientras miraba por la ventana. A veces, siento que lo que hace es solo un intento de aliviar su propia culpa. Pero otra parte de mí desea creer que realmente está cambiando. Luisa, con la sabiduría adquirida por sus experiencias, respondió. El perdón es un regalo que te das a ti misma. No se trata de absolver al otro, sino de liberar el dolor que llevas contigo. A veces, dejar que alguien entre nuevamente en tu vida es el primer paso para liberarte. Estas palabras resonaron en la mente de Laura durante toda la semana. Comenzó a reflexionar sobre sus propias emociones y lo que realmente significaba perdonar. Al regresar a casa, la imagen de Marcelo en momentos sinceros durante los últimos días la hizo reconsiderar. ¿Podría haber esperanza para ellos, una nueva oportunidad para el amor? Esa misma noche, al volver del trabajo, Laura encontró a Marcelo esperándola en la sala. Había una expresión de ansiedad en su rostro, como si estuviera a punto de hacer una confesión. El ambiente estaba cargado, pero la determinación en sus ojos era innegable. Laura, sé que no soy perfecto y que nunca podré deshacer lo que hice. Pero, por favor, quiero que sepas que estoy aquí para luchar por lo que tenemos. No importa lo que decidas, estaré a tu lado. Laura sintió que su corazón se apretaba. Las palabras de Marcelo eran sinceras, pero había un genuino miedo sobre lo que podría suceder a continuación. En ese instante, se dio cuenta de que estaba en un punto crucial, el pasado y el presente colisionando en una encrucijada. Marcelo, comenzó a decir, dudando, pero él la interrumpió, mirándola con intensidad. Dame una oportunidad. No para mí, sino para nosotros. Redescubramos juntos lo que eso significa. Solo quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a hacer lo que sea necesario. Laura vio un pequeño destello de esperanza y valentía. Con el corazón acelerado, decidió que, aunque el miedo la consumiera, no podía dejarse atrapar por el pasado. Esa noche, hizo una elección, abriría la puerta a la posibilidad de un nuevo comienzo. El día amaneció soleado y una nueva sensación llenaba la casa de Laura y Marcelo. El aire estaba cargado de una expectativa palpable, como si cada rincón estuviera esperando ansiosamente un nuevo comienzo. Laura sabía que todavía habría desafíos por delante, pero la decisión de abrirse a Marcelo representaba un paso hacia la sanación. Durante el desayuno, una ligera tensión flotaba entre ellos, pero también había una sonrisa sutil que comenzaba a formarse. Marcelo, ansioso por demostrar que estaba realmente comprometido, había preparado un pequeño regalo, un álbum de fotos que retrataba momentos compartidos a lo largo de los años. Lo colocó sobre la mesa, con una mirada esperanzadora. Pensé que podríamos recordar algunos buenos momentos. Los necesitamos, dijo, gesticulando para que ella abriera el álbum. Laura dudó un momento, pero al abrir el libro, un torbellino de emociones la envolvió. Las fotografías mostraban momentos de felicidad, risas y amor genuino. Cada página que pasaba traía un pedazo de su historia, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Era un recordatorio de lo que una vez tuvieron y de lo que aún podría ser posible. Sé que no puedo borrar lo que sucedió, comenzó Marcelo, con la voz temblorosa, pero quiero construir nuevos recuerdos contigo. Si me das una oportunidad, prometo que haré mi mejor esfuerzo para que no te arrepientas. Laura sintió que su corazón se calentaba. Las palabras de él tenían un peso, y ella quería creer que el cambio era posible. Era un acto de valentía abrirse a la posibilidad de un futuro, incluso si el dolor del pasado aún estaba presente.
quiero intentarlo, Marcelo. Pero necesitamos ser sinceros el uno con el otro. El camino será difícil, y puede haber momentos en los que tengamos que reevaluar nuestras decisiones, dijo, con un tono firme pero lleno de esperanza. Marcelo asintió, una sonrisa de gratitud iluminando su rostro. A partir de ese momento, ambos estaban decididos a trabajar en su relación, paso a paso, día a día. En los meses siguientes, se dedicaron a reconstruir la confianza y la intimidad. Programaron citas semanales, redescubrieron actividades que disfrutaban juntos y hablaban abiertamente sobre sus miedos e inseguridades. Laura se dio cuenta de que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una forma poderosa de conectar con el otro. En una de esas citas, mientras caminaban de la mano por la playa al atardecer, Marcelo se detuvo y miró a los ojos de Laura. Te agradezco por darme esta oportunidad. Estoy aprendiendo a ser un hombre mejor cada día, y eso solo es posible porque tú crees en nosotros, dijo, con la voz llena de emoción. Laura sonrió, sintiendo una ligereza en su corazón. La travesía aún estaba lejos de ser perfecta, pero había algo nuevo y vibrante entre ellos. Una comprensión mutua de que, a pesar de las cicatrices del pasado, el amor tiene un poder increíble de curación y transformación. Con el corazón lleno de esperanza, Laura comprendió que el verdadero amor no se trataba de un cuento de hadas sin dificultades, sino de elegir al otro todos los días, incluso cuando el camino se tornaba desafiante. Y allí, bajo el cielo pintado de naranja y púrpura, supo que estaban listos para enfrentar cualquier tormenta juntos. Muchas gracias por ver hasta aquí. Si deseas escuchar las historias más sorprendentes, suscríbete al canal y activa la campanita para las notificaciones.